Seguimos en Puntal AM y abordamos el tema de los créditos UBA, que fue noticia esta semana porque hubo, noticias al respecto, un avance, ¿no? Una luz en las más de 120.000 familias que están comprometidas con este tipo de créditos, porque los bloques de Frente de Todos y la Unión Cívica Radical acordaron priorizar el tratamiento parlamentario de los más de 17 proyectos que hay, iniciativas que proponen soluciones para las más de 120.000 familias con estos créditos hipotecarios que realmente, no dejan de ser una preocupación. Hubo medidas paliativas, congelamientos y una serie de cuestiones de iniciativas, pero que no son la base fundamental de una decisión que tiene que ser política. Por eso, hoy vamos a hablar con Julia Irazoqui, que es abogada, que es referente del colectivo Hipotecados UBA de Córdoba, para que nos cuente, ¿no?, qué expectativas sobre esto, que es una noticia importante, no solamente para los damnificados, sino para un universo de gente que tiene expectativas de algún tipo de solución para con su vivienda y la casa propia finalmente. Julia, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola Paula, un gusto verte. Igualmente, gracias por la conexión y a ver si nos podés contar un poco qué significa esto, ¿no? Porque esto va a tener lugar en diferentes comisiones y de nuevo, y tiene como un plazo de 30 días, o sea, tiene que resolverse cuanto antes, ¿no? Sí, lo venimos diciendo hace ya varios años, el tema de que esto es una necesidad y una solución que tienen que dar desde la política, porque el problema vino de la política. Esto fue una ley, la 27271, es una ley que salió del Congreso con amplia mayoría de aprobación en los dos cuerpos, tanto diputados como senadores. Y bueno, su modificación y su criterio para ya determinar que esto ha sido realmente un daño enorme que se le ha hecho a las familias de clase media baja, en vez de un aliciente para la adquisición de su vivienda. Este acuerdo parlamentario, efectivamente, tal como tú lo has dicho, tiene un plazo de 30 días. Lamentablemente esos 30 días no son ni perentorios ni vinculantes, ni hay nada para emplazar o intimar a los incumplidores, en este caso, que podrían ser los congresistas. Es un plazo ordenatorio y nada más, con lo que eso implica. Se van a tomar, ¿Se puede espero que... seguir dilatando la cuestión, vos decís? Y, a ver, el acuerdo es un buen punto de inicio, esperanzador, por lo menos hace ya 4 años que venimos manifestando de que tiene que haber una solución, y es la primera vez que se ponen de acuerdo oposición y oficialismo para marcar una agenda respecto a los créditos UBA. Eh, entonces, bueno, supongo que hay una intención de por lo menos revisar los 17 proyectos que vos has manifestado y lograr un consenso respecto a la modificación que haya que hacer a esta ley 27271, ¿no? Estos 17 proyectos, 17 iniciativas tienen una base común que tiene que ver con, la cuestión de fondo es el índice de variación, ¿no? Y por qué una persona que sacó un crédito por 2 millones de pesos hoy tiene una deuda de 10, ¿no? Hoy, aún pagando todas las cuotas, ¿no? Pero ¿qué otros puntos se pueden rescatar? ¿Qué son las cosas que tienen en común estas 17 iniciativas? En realidad, vos sabés, Pablo, que no tienen cuestiones en común, Ajá. porque los indicadores que han elegido a algunos diputados o algunos senadores son índices bastante disímiles entre ellos. O sea, si yo modifico el índice UVA, que sería el SER, y coloco un índice que sigue atado a la inflación, como por ejemplo el índice de consumidor minorista o el índice de la construcción, y esta gente va a estar exactamente en la misma situación. Entonces, por eso un poco hago un recalco de que las propagandas de estos créditos manifestaban de que el porcentaje de la cuota no te iba a llevar no te iba a llevar más del 25% de tu ingreso, cuando en realidad ya sabemos a esta altura de los acontecimientos que los hipotecados, estas cuotas le llevan por encima del 30 o 40, tenemos hipotecados que están en el 80 o el 90% de su ingreso que se les lleva la cuota.
Entonces la necesidad es de cambiar el índice y atar ese índice a las relaciones de ingreso que tenga esa familia, no a un índice inflacionario. O sea, nosotros sabemos que los índices inflacionarios que maneja este país siempre van por encima de los ingresos de la clase media y la clase baja. Jamás van a llegar a ese estado de situación de equilibrio entre un índice inflacionario y un índice que marca los aumentos de, por ejemplo, de las paritarias o el aumento de los ingresos de familias, ¿no? ¿Y cuál sería la solución? Hay un antecedente en Mendoza, ¿no? Que fue importante. Después un proyecto presentado por Julio Cobos. Digo, ¿cuál es la solución? O sea, porque vos decías, la decisión es política porque se dio en un marco político de un proyecto en 2016, de una ley en el gobierno de Macri que hizo una propaganda al respecto y que se fue desconfigurando de tal manera que hoy esto, ¿no? Que decía, es un ejemplo nomás que me llamaba la atención cuando leía a una persona que sacó un crédito por 2 millones, pagando todas las cuotas a término, hoy debe 10. Digo, ¿no? ¿Cuál sería la solución? El proyecto de Cobos particularmente yo lo rechazo, no es un proyecto que vaya a modificar absolutamente nada de lo que ya está, justamente por lo que te digo, modifica el índice, pero sigue, o sea, estoy cambiando, dirían las mujeres mayores, chichi por bolita, o sea, estoy sacando un índice que se llama uva y poniendo otro índice que se llama de la construcción y está exactamente los dos atados a la inflación. Claro. Por ende, vamos a estar exactamente en la misma situación y esta gente va a estar exactamente en la misma situación. Entonces, por eso yo el proyecto de Cobos lo hemos rechazado en varias oportunidades, lo hemos manifestado también. Nosotros planteamos una decisión acorde a lo que se vendió publicitariamente. Si el Banco Central de la República Argentina y todos los bancos dijeron en todos los ambientes publicitarios de que los hipotecados no iban a tener más del 25% de su relación cuota-ingreso, bueno, de la única forma que eso suceda es que esa cuota esté atada a un índice de variación salarial. No hay otra posibilidad, no hay otra El índice de variación salarial sería el que ustedes se está buscando que reemplace, ¿no? Y que mejore esto que terminó siendo un fiasco, ¿no? Los créditos UBA realmente. Sí, aparte, también sabemos que es una realidad que las leyes rigen para el futuro y no rigen para el pasado. Acá no va a haber retroactividad, o sea, la acumulación de deuda ya está. Y bueno, y los hipotecados van a tener que soportar este aumento de capital exorbitante. A una persona que sacó en el año 2018 un crédito, hoy tiene una actualización de casi el 220% de capital. O sea, una locura de imposible pago. Y bueno, son estos créditos que, bueno, los adultos mayores, cuando vos les contás este sistema, te dicen la 1050. Entonces, claro, es algo que cíclicamente en nuestro país de vez en cuando se le ocurre hacer este tipo de créditos que lamentablemente lo único que hacen es ingresar a determinadas familias, damnificarlas de la peor manera posible y bueno, que luego los bancos rematen las casas y la gente se quede sin la Hablando casa. de eso, esta situación a grandes rasgos, ¿qué es lo que conocés vos de estas 120.000 familias afectadas? ¿Cuál es la situación? Porque se ha conocido de casos en donde no han podido seguir pagando y donde han tenido que buscar otro tipo de solución, se han tenido que deshacer del crédito de alguna manera. En general, la mayoría, ¿cómo están ejecutando sus La deudas? mayoría está por encima del 35% de relación cuota-ingreso, la gran mayoría de los hipotecados. Tenemos un porcentaje bastante importante, así el gobierno diga que no. Nosotros manejamos personas y esas personas después se trasuntan en números. Nosotros tenemos muchas personas acá en Córdoba que ya han salido de los créditos pero vendiendo la casa. Claro. Mal vendiendo, perdiendo sus ahorros de toda la vida, pero saliendo de la pesadilla que es tener un crédito UBA y que vos todos los días veas cómo, porque, a ver, el sistema UBA actualiza por día. Pero vos todos los días entras al home banking y ves que tu capital ayer era de 2.350.000, hoy es 2.000.000
500.000. O sea, en un día te aplicó 50.000 pesos más. Claro. Eso es una cosa de imposible sostenimiento, y más en un crédito que tiene más de 20 años para su finalización. Vos sos abogada, Julia, digo, y cuando vos me contás esto tiene algún tipo de penalización? Digo, porque esto fue votado, ¿cómo fue implementado? ¿Fue una ley? Digo, ¿y esto está siendo afectado? ¿Está subejecutando el derecho primordial como es la vivienda? Digo, afecta un montón de cuestiones, digo, y acá hay responsables políticos, como vos lo decías. ¿Hay algún proyecto de penalizar este tipo de cuestiones? Porque es espantoso lo que contás. Sí, es espantoso, pero no existe. Imagínate, estamos peleando para que salga la ley, para que modifiquen y se deje esta ley de llevar puesto a un montón de familias que están zozobrando económicamente y financieramente por el pago de una cuota. La verdad que es muy triste, más allá de la cuestión jurídica y de los números fríos y demás. Uno cuando trabaja con personas, la persona no viene solamente a comentarte que no puede pagar la cuota, te comenta que no puede pagar la cuota porque su esposa perdió un trabajo o porque tuvo que vender el autito para tener el resto de lo que le falta para pagar la cuota y ya no tiene más plata. Bueno, son circunstancias que todos los días nos vemos acá dentro del colectivo y dentro del estudio. Creemos que la solución definitiva es una modificación de la ley, más allá de las acciones judiciales, que tanto individuales como colectivas, bueno, ya se han iniciado, Claro. que se han iniciado ya hace un tiempo y que ya van teniendo sus frutos, tanto la de Mendoza como, por ejemplo, el fallo de Mar del Plata, también que es un fallo importante e interesante para los tomadores de créditos UVA, y las acciones colectivas que han sido exclusivamente iniciadas en Córdoba. Las hemos iniciado nosotros, la de Banco Nación, que ya está inscripta en la Corte Suprema de Justicia, y que, bueno, tienen un proceso judicial bastante lento, pero que, bueno, Claro. en algún momento llegaremos a la decisión final. Bueno, justamente de eso te iba a preguntar, ¿qué tiene más fuerza o cómo se define una estrategia? Digo, ir individualmente, ir colectivamente. En parte me respondiste, Córdoba optó por la colectiva, más algunas iniciativas individuales, pero bueno, contemplando siempre los tiempos en esto de la justicia y preguntarte por las expectativas, porque esto es un acuerdo para tratar, ¿no?, la modificación que se puede dilatar en el tiempo y que sí, y mientras tanto las familias tienen que seguir pagando, ¿no? Así que armarse de paciencia al respecto. Sí, desde el punto de vista de estrategia, hemos lanzado las dos estrategias posibles, o sea, el trabajo legislativo, presentando, exponiendo, llevando datos, estadísticas que dentro del colectivo se hacen, y desde el punto de vista tanto de la Fundación Club de Derecho, que es la que firma las demandas de las acciones colectivas que llevamos acá en Córdoba, tanto la doctora Fernández Milicay como la que te habla, bueno, seguimos el proceso judicial como tiene que seguir cualquier abogado, poniendo la mayor diligencia y prudencia para que prontamente puedan tener todos los hipotecados una decisión. Si no se llega a una modificación legal, o sea, mediante la ley, bueno, que haya una modificación jurisprudencial con la acción colectiva. Bien. Bueno, Julia, muchas gracias por la nota, como siempre, tu predisposición. Seguimos el tema siempre, así que estaremos atentos a lo que ocurre. Muchas gracias. Gracias a vos, un abrazo grande. Julia Irazoqui, abogada y referente de Hipotecados UVA Córdoba, ¿no?, explicándonos un poco qué significa esta acordada entre oposición y oficialismo para tratar cuanto antes esto, ¿no?, en un plazo, esperemos, no mayor a 30 días, para hacer realmente una modificación concreta, efectiva, real, consciente, para los 120.000 damnificados por este tipo de créditos otorgados durante el año 2016 en el gobierno de Mauricio Macri. Pausa y ya venimos.